Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. A través de mi canal de YouTube, seguimos con los hábitos. Juntos vamos a seguir con buenos hábitos. Nuestro sentido de vida nos da lo más cercano a la felicidad. Nuestro sentido de vida no debemos perderlo por emociones que son onduladas como montaña rusa, ni por sensaciones momentáneas que nos dan subidones de dopamina, que son adictivos y cada vez queremos más de lo mismo. Nos dan satisfacción inmediata, son adictivos. Por ejemplo, las comidas rápidas, el chocolate, la información de la inmediatez, las redes sociales, las cosas materiales, los videojuegos. Realmente, nuestro sentido de vida basado en nuestros valores, principios y amor es algo que perdura y al compartir regresa multiplicado, nos da satisfacción, es lo que se acerca más a la felicidad. Si seguimos distraídos, como dormidos, apagados, sin energía, cada vez más en lo que nos ofrece la vida. La tecnología, los videojuegos, las redes sociales, la televisión, nos mantiene distraídos, como dormidos, en estado de alerta, con subidones de adrenalina y cortisol. Como consecuencia, nos encontramos inflamados, nos enfermamos. Por lo tanto, necesitamos andar despiertos e iluminados, con nuestra mente consciente, dominando nosotros a la mente inconsciente, mandando mensajes a nuestra mente inconsciente, a nuestra voz interior, que sí nos escucha y además nos cree todo. Conectar con nuestro ser interior, ya que en el mundo de afuera, en el mundo exterior, nos desconectamos con una facilidad, el estar observándonos, conociéndonos más, cómo pensamos, qué sentimos, qué queremos hacer. Si somos capaces de ser más congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, la vida fluye en armonía, la vida fluye en equilibrio emocional. Para cada respuesta con inteligencia emocional, nos facilitamos nuestro diario vivir, mejora nuestra relación con la persona más importante que somos nosotros mismos, también con los demás, siempre y cuando vivamos más instalados en el momento presente, en el aquí y en el ahora, con equilibrio emocional, con salud mental y emocional, habiendo superado las heridas del pasado, viendo un futuro con ilusión. Cuando no hemos superado heridas del pasado, somos personas que constantemente nos vamos al pasado, viviendo en estado depresivo, o bien nos vamos con frecuencia al futuro, encontrándonos en estado de ansiedad, en estado de preocupación por lo que pudiera suceder. Cuando queremos o deseamos algo ardientemente, tenemos que salir a buscarlo con energía elevada, con frecuencia vibratoria alta, y la vida se encarga de mostrar lo que queremos. Porque si nos quedamos pasivos, esperando que las cosas no sucedan, sin movernos, las cosas no pasan. Hay que salir a buscarlas. Pero si andamos intoxicados de cortisol, andamos en estado de alerta, andamos estresados, andamos ansiosos, preocupados. Entonces suceden los picos de cortisol. La adrenalina y el cortisol se van a la sangre y empieza nuestro corazón a latir más rápido. Nos da taquicardia, se paralizan los intestinos momentáneamente, la sangre del cerebro baja, se prepara el organismo
en automático para salvaguardarnos. La sangre de los músculos se va a los pies, nos activa, nos pone en modo alerta para poder correr, para alejarnos del peligro. Cambia el metabolismo, segregándose azúcar y grasas para hacer frente a esa amenaza. Y está más bien que así funcione nuestro organismo. Sí está bien que así funcione nuestro organismo en un momento de peligro, pero si el estado de alerta se sostiene por un tiempo, tan solo cuando lo imaginamos y no está sucediendo, solo con pensar algo que amenaza nuestra vida imaginariamente, el estado de amenaza, si es constante y permanente, el organismo se inflama y nos enferma. El organismo no distingue si es real o imaginario. Nos mantiene en estado de alerta. Ponemos en riesgo para la salud física, mental y emocional. ¿Por qué? Porque andamos intoxicados de cortisol, andamos inflamados y eso nos enferma. Por ejemplo, se nos aparece una víbora. Lo normal es que el organismo responde elevando adrenalina y cortisol, pero si solo es imaginario que se nos apareciera una víbora, el organismo responde de igual manera, elevándose la adrenalina y el cortisol. Lo mismo sucede cuando andamos estresados, cuando andamos angustiados, preocupados, andamos intoxicados de cortisol, andamos inflamados y se nos van presentando las enfermedades. El cortisol es una hormona amigable que nos salvaguarda de los peligros que nos pone en riesgo para la vida. Ya no es amigable cuando permanece constantemente dentro de nuestra sangre, así como elevada esa cortisona por estrés, por angustias, por ansiedades, por preocupaciones. Ya hemos visto en videos anteriores cómo funciona el cortisol. Esta hormona dentro de nuestro organismo por la noche es bajito para dejarnos dormir, para dejarnos descansar. Las primeras horas de la mañana empieza a subir picos altos para activarnos y empezar a trabajar. Luego empieza a bajar. Pero si nos pasamos todo el día preocupados por algo, los famosos ISIS aparecen. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me deja mi pareja? ¿Y si me abandona? Mi hijo está en las drogas. ¿Y si no llego al fin de mes? ¿No alcanzan los dineros? Entonces aparece dentro de nuestro organismo picos elevados de cortisol. Andamos informados, andamos inflamados y empiezan a aparecer toda clase de enfermedades, todas las citis, colitis, gastritis, artritis, conjuntivitis, dermatitis, entre otras muchas enfermedades inflamatorias terminadas en itis, colitis, porque son inflamaciones. El cortisol en dosis bajas es bueno. Cuando dormimos, nos relajamos, descansamos y ya por la mañana se elevan picos de cortisol. Nos activa para empezar a trabajar, nos pone en modo alerta, nos salvaguarda ante los peligros y nos prepara para alejarnos de los riesgos. El cortisol en dosis elevadas nos inflama, nos enferma, nos disminuye el sistema inmunológico. Empezamos con la citis. El metabolismo se altera la microbiota intestinal y empieza el colon irritable a presentarse. El cerebro inflamado equivale a las depresiones, ansiedades, todo por permanecer con cortisol elevado. ¿Por qué? Porque al andar intoxicados de cortisol, equivale a andar con taquicardia, sudoración, estrés,
Paralizamos los intestinos, no tenemos la misma capacidad para pensar, porque la sangre se va constantemente hacia los pies y hacia las manos, para que estemos en modo alerta todo el tiempo. Y se altera el metabolismo. Y solo es imaginativo por andar preocupados, por andar ansiosos, por andar angustiados, por andar estresados. El organismo responde igual, sea real o imaginario. El organismo no fue diseñado para andar inflamado, no puede vivir en estado de alerta por constante estrés, subidones de adrenalina y cortisol. En nuestras manos está en tener estos conocimientos y salir del estado modo alerta, evitando los subidones de cortisol, saliendo del modo estrés, modo angustia, modo preocupación, resolviendo en lo cotidiano nuestra vida con salud mental, con salud emocional, ya sea con terapia, medicación, cuando sea necesario, sin automedicarse, solo por personal especializado. Mindfulness, conectas con tu instante presente, educando nuestros pensamientos, meditación, yoga, oración con aceptación y abandono a un ser superior, encargándolo, teniendo fe a un ser superior. Si no nos sirve la oración, así no nos sirve si no tenemos fe. Inteligencia emocional también. ¿Por qué? Porque tenemos dos maneras de vivir en la vida. O andamos viviendo de una manera rabiosos, enfadados, intoxicados con cortisol, o vivir de otra manera, para cuando nos vayamos de este mundo terrenal y nos pregunten si fuimos felices y a cuántas personas hicimos felices. ¿Cómo se manifiesta un estado de estrés prolongado? Físicamente se manifiesta con caída de cabello, tics nerviosos, contracturas musculares, estando muy irritable, fallas de memoria, y no es Alzheimer, es un cerebro inflamado, problemas de sueño, muchos estados depresivos, es por vivir en estado de alerta por mucho tiempo. Las personas tienden a aislarse, no quieren estar con otras personas. Adormecimiento de manos, mandíbula tensa, dolores constantes en la musculatura. Desactivar el modo de alerta, el modo de supervivencia. ¿Cómo podemos bajar el cortisol, el modo alerta? Con ejercicio, 30 minutos diarios. Con el ejercicio metabolizamos el cortisol. Es muy importante los pensamientos, las emociones. Primero, la emoción hace que se active o desactive nuestro organismo. Los pensamientos de optimismo hacen que se activen las células en modo alegre. En cambio, con pensamientos pesimistas, andamos en modo triste. Las células van en modo triste. Nosotros somos capaces de modificar nuestra actitud ante la vida. ¿Por qué? Porque a diferencia de los animales irracionales, ellos no razonan. Nosotros somos seres racionales. Por lo tanto, razonamos y tenemos la obligación, si queremos estar bien y mejor, alejados del modo alerta, gestionando nuestras emociones. Todo se hace fácil con la práctica. No se trata de tener los conocimientos, si no los ponemos en práctica. De nada sirve, es como tener un manjar y solo verlo, se nos antoja, pero no lo comemos. Y está en nosotros tomar la mejor decisión de nuestra vida, comer lo saludable, lo sano, gestionar nuestras emociones. Matea, ¿recuerdan miedo, amor, tristeza, enojo, alegría? Son nuestras emociones básicas y de ahí nacen todas las emociones y hay que vivirlas todas, disfrutando cada emoción.
Hasta la tristeza se disfruta siempre y cuando no la prolonguemos y la hagamos plana. Que nuestras emociones sean y sigan siendo onduladas, como montaña rusa. Así las podemos sentir, vivir todas las emociones. Solo las personas con psicopatías no experimentan emociones. Por ejemplo, una emoción mal gestionada nos altera nuestro organismo física y emocionalmente. Por eso es tan importante nuestro trabajo interior. Nuestro trabajo es educar a nuestra mente, a nuestros pensamientos, estar atento a nuestros pensamientos, observarlos, mirarlos, recordando que los pensamientos no es una realidad, muchas veces son ocurrencias y entonces empiezo a hablar a mi voz interior, que es nuestra mente inconsciente y sí me escucha y además todo nos cree. Entonces nosotros mismos nos estamos boicoteando con nuestro pensamiento jodido y lo tomamos como cierto y solo son ocurrencias del momento. Por eso es tan importante educar a nuestra mente consciente. La actitud previa a una circunstancia o historia determina cómo respondemos a ella. Cuando ante cualquier circunstancia no aceptamos la situación y nos ponemos mal, en ese momento nos estamos intoxicando de cortisol, tan solo por no educar a nuestra mente consciente a que razone y no reaccione con pensamientos jodidos por no saber gestionar nuestras emociones. También algo muy, pero muy importante es saber manejar a las personas tóxicas, muchas veces ya detectadas, que con solo pensar en esas personas se nos eleva el cortisol. Pero cuando uno se ha trabajado interiormente, comprende a esa persona, comprendes que nadie le ha enseñado a amar. Comprender es aliviar. Uno se pone en las circunstancias del otro. Uno es más fácil perdonar. La palabra perdón vale oro, porque con esa palabra alivia los corazones rotos, resentidos, rencorosos, de odio. Se liberan de esa carga emocional, salen de su cárcel mental, porque el perdón es ir al pasado y regresar sano y salvo. Si uno no perdona, uno vive siempre enganchado de rencor, odio, resentimiento y no es capaz de disfrutar el momento presente. Hay personas que nos hieren de verdad y no es daño de una pataleta, no, es un daño horrible que nos pueden hacer cuando han dañado en lo más profundo de tu ser. Han engañado, han abandonado. Hablar de ese dolor es hablar de ese perdón. No es por la otra persona, sino por uno mismo, porque es una persona que nos altera. ¿Cómo funcionan? Porque generan mucho conflicto, hacen mucho daño. Primero es detectarlas. Entonces a estas personas no les cuentes secretos porque pueden hacer mucho daño. Cuando las personas que son tóxicas y lo aceptan ser tóxicas, ya van de gane para una terapia porque ya no necesitan ser detectadas. También va de la mano el perdón, el deber de perdonar. Si una persona no perdona, entonces no puede ser feliz. ¿Por qué? Porque el resentimiento, el rencor enferma. ¿Por qué? Porque estamos creando mucho cortisol. Porque si comprendemos esta parte del funcionamiento del cortisol, claro que no queremos que nos suba el cortisol. Desde siempre he sabido que la vida es como un juego. Nada más hay que saberla jugar todos los días al despertar y después de dar gracias por todo lo que sí tenemos, no se nos olvide saber jugar. El juego de nuestra vida es gestionar nuestras emociones,
vamos de gane, vamos ganando salud, salud física, mental y emocional. Afuera pasan cosas, no nos pasan cosas. Por ejemplo, todo lo que pasa afuera son pensamientos. Si esos pensamientos, si son jodidos, andamos comprando la jodidez de otras personas allá afuera y siempre están de oferta, como las opiniones de los demás. La única opinión más importante es la nuestra, que no te valoran afuera. El único valor más importante es el nuestro, el valor que nosotros nos damos, que las personas son como son y son así porque es por lo que tienen en su mente y en su corazón y no es por ti. La única persona que podemos cambiar somos a nosotros mismos. A nadie podemos cambiar allá afuera. Cuando ya no andemos queriendo cambiar a nadie de allá afuera, ni se puede. Estamos realmente gestionando nuestras emociones.